quiero comenzar a grabar esta sección. Lamentablemente hemos tenido un problema técnico y no lo podemos estar transmitiendo por nuestras redes sociales, pero luego lo enviaremos a sus correos electrónicos y lo compartiremos con las distintas universidades para que puedan acceder a nuestro taller. Como les comentaba, estábamos en el taller de nuevas alternativas para la movilidad, para la internacionalización en casa, movilidad virtual y cursos COIL, en el marco del 7º Seminario de Integración Regional CRISCOS. Mi nombre es Mariam Honores. Yo soy la coordinadora de movilidad estudiantil de la Universidad Católica del Norte. Y en esta ocasión contamos con 2 expertos en la materia: Julián González, coordinador general de internacionalización de la Fundación Universitaria Católica del Norte, Colombia. Bienvenido, Julián. Y Brenda García, directora de proyectos de internacionalización de la Universidad de Monterrey, México. Muchas gracias por acompañarnos en este taller. El taller, organizado por el Programa Internacional Estudiantil de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica del Norte, tiene como objetivo dar a conocer las alternativas para la internacionalización en casa. En esta ocasión, las buenas prácticas que han implementado la Universidad de Monterrey y la Universidad Católica del Norte de Colombia, con la experiencia de nuestros 2 expositores. El taller se realizará de la siguiente manera. Cada expositor contará con 30 minutos para realizar su presentación y luego tendremos un espacio de preguntas. Por favor, les vamos a pedir que todas sus preguntas vayan quedando consignadas en la sección de preguntas y respuestas de este Zoom. Vamos a dar entonces comienzo a la presentación de Julián. Julián, como les decía, él nos va a presentar su experiencia en movilidad virtual en la Universidad Católica del Norte en Colombia. Julián, te doy el espacio y muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar de compartir. Julián, tienes silenciado tu micrófono. Julián, por favor, ¿podrían habilitar el micrófono de Julián? Ahora sí, ¿cierto? ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy bienvenido. Okay. Seas bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María. Muchas gracias también a todos por esta invitación tan especial. Desde la Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia. Y pues hoy, pues con mucho gusto y con mucho cariño les vamos a compartir la experiencia que nosotros hemos tenido en el tema de movilidad virtual. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, bueno, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo quiero contarles que la Católica del Norte es una institución de educación superior 100% virtual, completamente virtual. Nosotros desde hace 22 años, digamos, nos hemos consolidado como pioneros en educación virtual en Colombia y de hecho también pues como pioneros en teletrabajo. Todos nuestros docentes son teletrabajadores y pues prácticamente toda nuestra planta administrativa también. Hay un pequeño porcentaje que no es teletrabajadora porque están, digamos, en el área financiera, tienen algunos software que requieren pues que estén de manera presencial. Pero la Católica del Norte nace, digamos, de una voluntad de la diócesis de Santa Rosa de Osos, de que las personas que están en zonas rurales, en lo que en Colombia decimos el campo, las fincas, los ranchos, pues, digamos, pudieran acceder a la educación superior sin abandonar estos lugares, sin abandonar, digamos, sin tener que emigrar a las ciudades. De esta manera nace la Fundación Universitaria Católica del Norte y poco a poco, digamos, también fue creciendo, se fue siendo conocida en Colombia y ahora, pues, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo, como pioneros en la educación virtual.
Aquí, pues somos una institución de educación superior, como decía ahorita, católica, pertenecemos al norte de Antioquia. Por cierto, pues no tenemos, digamos, ningún vínculo directo con la Universidad Católica del Norte de Chile. Somos dos instituciones completamente independientes. Somos 100% virtuales. Todo lo que nosotros tenemos es virtual y todo lo que realizamos es virtual, porque como les decía ahorita, no tenemos un campo donde recibimos estudiantes ni nada de esto. Y tenemos tres líneas educativas. Tenemos primaria, de la misma manera también hace un poco menos, la universidad tiene 22 años, pero el cibercolegio, que así lo denominamos aquí, tiene 18 años. O sea, desde hace 18 años también impartimos educación básica y media. Esto también empezó como, digamos, un proyecto para que las personas que estaban en zonas de conflicto, que tenían movilidad reducida, bueno, que estaban, digamos, también en zonas rurales, que no tenían escuelas, pudieran acceder a la educación de manera virtual. Y pues también poco a poco ha ido también, y ahora pues con la pandemia y con todo lo que ha pasado, cada vez más ya veníamos en este crecimiento y expandiéndonos en las grandes ciudades, pero digamos que ahora pues con la pandemia también ha sido pues muy interesante todo lo que ha pasado tanto con el cibercolegio con la universidad. Y tenemos otra línea educativa que es lo que en Colombia se denomina educación para el trabajo y el desarrollo humano. En algunos países les llaman también los carreras profesionales, que digamos son, digamos, duran 2 años y digamos, estudia por competencias laborales, es, digamos, pues diferente. Tenemos una comunidad académica bastante diversa e intercultural. Vamos a ver aquí, el hecho de ser una institución completamente virtual nos permite tener estudiantes en tiempo real en muchos lugares geográficos de Colombia y del mundo, de Colombia y del mundo. Entonces, como podemos ver aquí en este mapa, aquí digamos tenemos un mapa donde vemos los estudiantes, donde tenemos estudiantes, aunque pertenecemos al norte de Antioquia, que vendría siendo, digamos, casi cerca a Panamá, pues digamos en el mapa. Eh, Nuestra comunidad académica está regada pues por toda Colombia y tenemos también estudiantes en otros lugares del mundo que estudian con nosotros. Eso hace que tengamos, digamos, una riqueza muy interesante y que podamos aprovechar esa riqueza también para que buscar que nuestros estudiantes desarrollen estas competencias interculturales. Nuestros estudiantes tienen algunas características. Tenemos estudiantes que en su mayoría no son de tiempo completo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros estudiantes, a diferencia de quien ingresa digamos, quien termina su prepa o su colegio, pues como decimos aquí en Colombia, digamos, no ingresa a la universidad solamente a estudiar durante 4 o 5 años, sino que en su mayoría son personas que tienen otra actividad, ya sea, digamos, que son padres de familia o que tienen, digamos, que ya están en el sector productivo, o son empresarios o están en la política. Tenemos, digamos, amas de casa, por ejemplo, personas con movilidad reducida. Nosotros tenemos un centro de inclusión bastante grande porque muchas personas que estudian en la Católica del Norte son personas que tienen movilidad reducida, que tienen algún digamos, problema, alguna dificultad para desplazarse, indígenas, eh, personas en zonas de conflicto, personas mayores, también digamos hay muchos estudiantes que digamos, no sé, ya tienen una edad digamos avanzada, digamos ya están en lo que llamamos la tercera edad y siempre tuvieron el sueño de estudiar, de ser profesionales, pero nunca lo pudieron hacer pues por diferentes razones y en este momento la educación virtual es su alternativa y pues de esta manera pueden digamos alcanzar sus sueños. También personas con enfermedades graves, a veces tenemos personas que están gravemente enfermas, inclusive estudian desde las clínicas, desde los hospitales, en sus tratamientos y continúan sus estudios con nosotros. Eh, y bueno, de alguna manera es una manera para algunos que inclusive están en etapa terminal de algunas enfermedades, de sentirse, digamos, útiles hasta el último momento de su vida. Eh, y personas que por la naturaleza de su actividad laboral, digamos, tienen ciertas complejidades en el tiempo, los desplazamientos, como por ejemplo
pilotos, auxiliares de vuelos, personas que están en la política, personas que están en el sector religioso, misioneros. Tenemos un porcentaje bastante alto también de sacerdotes, religiosas que estudian con nosotros. Y bueno, y estudiantes que, pues como les mostré ahorita, ya están en el exterior, o sea, que no, digamos, no vienen acá, sino que están en el exterior. Esto, digamos, a nosotros, esta característica de nuestros estudiantes nos hizo, pues, como, digamos, incursionar en este tema de la movilidad virtual. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hacíamos convocatorias para que los estudiantes hicieran movilidad, nunca teníamos un porcentaje alto, o sea, nunca, o sea, bajo, no, no alto, sino muy bajo. Digamos, las personas que postulaban para hacer una movilidad durante un semestre era uno o dos, aún diciéndole que les pagábamos todo, que le damos una beca, que nosotros le damos todo, pero era como que no, es que realmente por más que me regalen todo, no puedo dejar mi alcaldía, no puedo dejar mi comunidad religiosa, no me puedo desplazar, bueno, una cantidad de cosas. Entonces nos llevó a incursionar en la movilidad virtual y quiero hacer aquí pues como explicar un poco, digamos, la diferencia entre la educación virtual y la educación remota, para tener como digamos aquí para que homogeneicemos nuestros conceptos. La educación virtual, y bueno, voy a acudir a una definición que tiene justamente el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que es esta, dice, la educación virtual, también llamada educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, el tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara con el profesor y el alumno, es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. Yo creo que aquí, digamos, esto es muy interesante. También, digamos, podría generar un debate muy interesante, pero porque nosotros, a pesar de que somos completamente virtuales y a pesar de que, digamos, nuestros contenidos están siempre disponibles en línea, el rol del docente es muy importante aquí. Y aquí quiero poner digamos, una analogía que me gusta, digamos, mucho, y es que el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado, la manera como se mueve el mundo ha cambiado, hay una analogía en cuanto a la televisión que me parece muy interesante y que, digamos, la hago yo con la educación. Hace, no sé, hace 20 años, cuando queríamos ver no sé, una novela, una serie, las noticias, cualquier cosa que quisiéramos ver, teníamos que verlo en tiempo real. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche o a las 7 de la noche es el noticiero o a las 7 de la noche es la novela y si me lo perdí ya no hay nada que hacer. A no ser que alguien me haga el favor, pues ya posteriormente alguien me hiciera el favor de grabármelo, ¿cierto? Eh, en este momento, yo creo que muy poca gente está pendiente de que a las 7 la serie o la novela o el noticiero, porque todo el mundo lo ve por demanda. De hecho, hace que aproximadamente 2 años en Colombia pasaron un programa de televisión, tenía un horario como de 8 de la noche. Yo me lo vi, pero yo me lo vi a las 11 de la noche porque simplemente empezaba la página del canal de televisión, buscaba el programa que me quería ver y lo veía a las 11 de la noche o a las 12 o a la hora que yo quisiera. Y digamos que hoy en día en el mundo todo se mueve de esta manera. También, digamos que en la educación pasa algo similar y aquí, digamos, hay un tema muy exhortativo para los docentes y es que hace muchos años el docente parecía el portador absoluto del conocimiento. Entonces, si tú quieres aprender de determinada asignatura, tenías que llegar a las 8 de la mañana porque de 8 a 10 de la mañana el docente va a estar explicando, no sé, lo que son, digamos, lo que es la psicometría, ¿cierto? Pero hoy en día hay, digamos, información de psicometría, puedes buscar en línea, puedes ver video, el docente puede subir un video, puede, digamos, tener dos documentos, el libro se puede descargar en PDF, lo puedo leer a la hora que sea. Y aquí vuelvo a lo que decía ahorita, el rol del docente sigue siendo fundamental,
pero el rol del docente, digamos, se convierte en un acompañante y que tiene que formar al estudiante en sentido crítico, en otro tipo de cosas, porque si no nos vamos a quedar atrás. Aunque de pronto esto, no sé, tal vez no nos guste o tengamos de alguna manera, podamos decir, yo difiero de esa posición, es una realidad que el contenido hoy en día, es decir, que el acceso a la información hoy en día es diferente. Ya no es necesario que alguien venga y me entregue el conocimiento, sino que hay un mundo de conocimiento disponible en la web, pero entonces, claro, el docente tiene que, digamos, filtrar, es decir, desarrollar contenidos, explicar, y creo que es muy importante lo que hace ahorita, desarrollar ese sentido crítico también. Entonces, así como hace 20 años, a las 8 de la noche en el programa, y tengo que prender el televisor a esa hora, hace 20 años el docente a las 8 de la mañana dictaba la asignatura de psicometría. Hoy en día veo televisión por demanda, pero también los estudiantes quieren estudiar por demanda. Y muchos estudiantes y muchas personas no quieren, digamos, decir, no, pues me elijo un horario o algo así. De hecho, pues, saben, yo creo que tampoco es un secreto digamos, muchas universidades han venido en un tema muy complejo, que es la cantidad de estudiantes viene decreciendo. Y esto no solamente es un problema financiero, creo que va a representar un problema social y un problema muy grave en el futuro para el mundo. Entonces, voy a continuar aquí diciendo que desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instalar una nueva forma de enseñar y aprender. Entonces, también aclaro aquí, no es que el docente quede eliminado, todo lo contrario, el docente adquiere un rol fundamental aquí, pero el rol va a ser diferente, porque no va a ser el portador absoluto del conocimiento. La educación virtual es una modalidad de educación a distancia. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. Eso es más o menos lo que les venía hablando ahorita. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. Entonces, vamos a continuar aquí compartiendo la experiencia de la Católica del Norte. Mientras que la enseñanza remota es esencialmente la enseñanza virtual cara a cara, donde se ejecutan lecciones a través de videoconferencias, ya sea por medio de equipos especializados de alta calidad, conexiones de fibra óptica o plataformas como Skype, Teams, Zoom. Básicamente la educación remota es lo que muchas universidades han hecho, digamos, de manera contingente con el tema de la pandemia. Transmitimos clases en vivo, el estudiante, digamos, se conecta casi que en el mismo horario que normalmente tenía sus clases, el docente llega, hace todo porque el docente, mejor dicho, a los docentes les ha tocado reinventarse completamente, algunos han sido mucho más didácticos, interactivos, a otros les habrá tocado un poco más complejo el tema, algunos clases más planas, pues por decirlo así, otras mucho más interactivas, pero la educación remota es una educación que se imparte en tiempo real a través de diferentes plataformas, mientras que la educación virtual parte de la premisa de que los contenidos están disponibles en la web. En la Católica del Norte consideramos un estudiante en intercambio virtual aquel que matricula como mínimo una asignatura en otra institución de educación superior para ser cursada mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y esta institución de destino puede ser local, nacional o internacional, porque cuando hablamos del tema de las competencias interculturales, no solamente es lo internacional, ¿cierto? Y yo creo que Brenda es una experta en el tema, es inclusive el que está al lado mío. A veces esas competencias interculturales las necesito hasta con mi vecino, ¿cierto? Desde nuestra identidad institucional, hemos venido trabajando este tema desde el 2013. Desde el 2013 tuvimos nuestra primera experiencia de movilidad virtual. Esa experiencia la realizamos con la Universidad Católica de Oriente. De hecho, es curioso, llamémosle movilidad virtual o intercambio virtual, hay todo un debate alrededor de este concepto, pero en ese momento que nosotros tuvimos esta primera experiencia de matricular estudiantes, esta experiencia primera fue con estudiantes presenciales de la Universidad Católica de Oriente que venían a incursionar en la virtualidad de la Católica del Norte.
En ese momento no lo denominamos movilidad, no sabíamos que era un intercambio virtual, o sea, nada de eso. Simplemente pues digamos, en ese momento tuvimos una necesidad, matriculamos unos estudiantes de la Católica del Norte y bueno, dijimos, no, esto es una especie de intercambio virtual, porque ellos venían, se matriculaban con nosotros, cursaban la asignatura que tenían que cursar y, y digamos que cursaban esa asignatura que tenían que cursar o esas asignaturas que tenían que cursar o su semestre completo y luego dijimos, venga, pero es que esto puede ser un modelo para nuestros estudiantes. Esto que estamos haciendo aquí lo pueden hacer nuestros estudiantes, digamos, como una alternativa a la movilidad tradicional, teniendo en cuenta que en la movilidad tradicional, por la caracterización de nuestros estudiantes, era muy complejo el tema. Esta movilidad virtual sí o sí tiene que ser una estrategia para que los estudiantes adquieran competencias globales e interculturales para su formación profesional. Y aquí tengo que ser muy honesto y decir que nosotros en estos temas de los intercambios virtuales o la movilidad virtual, sí tenemos una gran desventaja, digamos, con respecto a otro tipo de alternativas que tenemos. Y es que un estudiante podría simplemente matricularse en la plataforma eh, y terminar su curso sin hablar con nadie. O sea, digamos, terminar su curso, no interactuar con otro estudiante, no interactuar, no generar una relación, no hablar con una persona de otro contexto social, cultural, pues digamos diverso. Entonces, aquí va a ser pero muy importante el papel del docente. O sea, aquí corresponde al docente propiciar los espacios donde el estudiante pueda interactuar con sus compañeros, o sea, que puedan interactuar, que tengan trabajo colaborativo, que puedan hacer todo esto. Y de hecho, esto lo empezamos a notar. Digamos que eso, cuando tuvimos las primeras experiencias de movilidad, de movilidad virtual, empezamos a notar esto, que algunos estudiantes simplemente llegaban, eh, cursaban su asignatura, ganaban, punto, pero realmente no generaban, digamos, no tenían esa interacción. ¿Por qué? Por lo mismo que les estaba diciendo ahorita, porque estudiamos de manera sincrónica, porque el estudiante elige su horario de estudio, en fin. Después de esto, aquí, digamos, empezamos a formar a nuestros docentes para que digamos, propicie esos espacios necesarios y esto ha logrado unos resultados muy interesantes. Digamos que ahora los estudiantes logran tener ese acompañamiento del docente, esa interacción con otros estudiantes y de alguna manera, digamos, desarrollar las competencias interculturales. Y eso también lo podemos evidenciar en las encuestas de satisfacción que realizamos al final de cada una de las movilidades. En la Católica del Norte no solo la movilidad la hacemos virtual, sino que pues un alto porcentaje de nuestras actividades de internacionalización, por no decir que casi un 100% lo hacemos de manera virtual. Muchas de las cosas que hacen universidades, digamos regularmente de manera presencial, la semana internacional, la semana del inglés, las cátedras abiertas, los eventos, los congresos, lo hacemos de manera virtual porque sabemos que nuestros estudiantes están regados alrededor del mundo. Y esto, digamos, de alguna manera también ha partido de nuestra experiencia. Si sabemos que nuestros estudiantes son virtuales y tenemos estudiantes desde Venezuela hasta Nueva Zelanda, cuando hacemos un congreso, digamos, presencial, pues sabemos que llegan 4 personas, pero cuando hacemos un congreso virtual, sabemos que puede incrementar mucho más, como en el evento de Bookmaker que tuvimos el año pasado. Digamos que a ese evento, digamos, pudieron llegar 200 personas si lo hemos hecho presencial, como también tuvimos un evento de management presencial, pues llega en un evento internacional pues, con muchas dificultades, pero obviamente por el alcance fue mucho más bajo, o sea, creo que no llegaron 20 personas. Antes de iniciar el intercambio virtual, realizamos un encuentro sincrónico con los estudiantes para realizar una sensibilización sobre el objetivo de la movilidad, o sea, para hacer una sensibilización sobre el objetivo de esta movilidad, explicando a los estudiantes justamente que no se trata solamente de llegar, cursar y me fui, ¿cierto?
sino que es de conocer, de fortalecer sus competencias globales e interculturales, conocer otras perspectivas, conocer diferentes formas de abordar problemas de su disciplina, ampliar su mapa de relaciones, comparar diversas instituciones en lugares geográficos, regionales, nacionales, internacionales, etc. Durante la movilidad virtual, ya cuando el estudiante inicia la movilidad virtual, sabemos que algunos estudiantes vienen de otra experiencia de educación virtual y otros que vienen desde la presencialidad, es su primera experiencia en la virtualidad. Se le matricula un curso de inducción donde se le presenta la institución, el modelo educativo y la plataforma. Es un curso que dura 2 semanas. Y se le matricula el curso que el estudiante va a desarrollar en su movilidad. Los docentes deben propiciar la interacción entre los estudiantes a través de foros, actividades, encuentros sincrónicos, etc. Esto es la parte que les decía ahorita, creo que ya me adelanté un poco a esto, que es tan importante. Se hace seguimiento a través del Centro de Atención Virtual Integral CAVI, que es el centro de atención que nosotros tenemos, y al finalizar la movilidad virtual se realiza todo el proceso operativo para la homologación de las asignaturas y se evalúa pues la movilidad. ¿Qué hemos tenido como resultados? Nosotros siempre que hablamos con nuestros estudiantes que realizan movilidad virtual, están altamente satisfechos. O sea, siempre es como, Dios mío, o sea, no pensé que yo siempre quise tener un intercambio y creo que también es importante decir que no es equiparable y no vamos a decir que simplemente la movilidad virtual es equiparable a la movilidad tradicional y desarrolla las mismas competencias. Definitivamente no, porque no me obliga, como decía ahorita, a enfrentarme a una cultura diferente. Bueno, y sí creo que los que hemos tenido estudiantes que, digamos, se van de intercambio a otro país y a veces uno dice, Dios mío, yo no puedo creer que este estudiante se fue y volvió tal cual. O sea, volvió tal cual. O sea, pareciera que no le hubiese presentado nada, ¿cierto? Que no hubiera, digamos, desarrollado esas competencias que se espera desarrollen en la movilidad. Si bien esto pasa en la movilidad tradicional, entonces también mucho más puede pasar en la movilidad virtual. Por eso es que digo que aquí es muy importante el rol del docente y los espacios de interacción que el docente propicia. Entonces, hemos tenido estudiantes altamente satisfechos que dicen, ve, yo que toda la vida quise hacer un intercambio, yo siempre quise hacer no sé, quise hacer un intercambio con tal universidad de México o con bueno, lo que pasa es que no quisiera mencionar ningún nombre de una institución, pero que siempre quise hacer un intercambio y nunca pude y pensé que nunca lo iba a poder hacer y ahora lo puedo hacer de manera virtual, conocí gente, quedé con el contacto de los compañeros, nos seguimos hablando, ahora tengo un amigo en Brasil, tengo un amigo en México, inclusive los voy a ir a visitar, ellos vinieron acá, entonces eso obviamente ayuda, digamos, digamos, a ampliar su mapa de relaciones, a tener colegas y creo que también muy importante a desarrollar esas competencias interculturales. Reconocen haber ampliado su mapa de relaciones, consideran que la movilidad virtual les ha ayudado a desarrollar sus competencias interculturales, reconocen haber recibido formación en diversas perspectivas de sus disciplinas particulares. Esta parte también depende mucho de lo inquieto que sea el estudiante, de lo que busque y de esa relación que tenga con sus docentes y sus compañeros. Y pues aquí ya como un resultado no esperado, pero bastante, bastante bueno. Hemos tenido más estudiantes matriculados en posgrados al conocer el modelo de educación virtual, porque a veces hay personas que dicen, no, es que la educación virtual no es igual, no funciona, no se aprende. Creo que evidentemente requiere una mayor disciplina por parte del estudiante, pero una vez, digamos, se conoce el modelo de educación virtual, digamos, una alternativa para muchas personas que, digamos, por su actividad productiva ya no pueden, digamos, estar digamos, en un aula, pues en tiempo real. Básicamente, digamos, esto es lo que tengo para compartirles. En este último punto, esto ha hecho que tengamos más estudiantes matriculados en los posgrados de la Católica del Norte. Aquí tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico y bueno, esta es la experiencia de movilidad virtual que hemos tenido
en la Católica del Norte desde 2013, todavía con mucha, todavía digamos, creo que no es un producto terminado o no es un tema del que se haya, digamos, abordado a totalidad, todavía es algo que creo que tenemos que trabajarle, pero creo que ha sido una experiencia también bastante interesante. Muchas gracias, Julián, por compartirnos tu experiencia. Les recuerdo que la sección de preguntas va a venir al final, una vez que Brenda haya terminado su presentación, así que los invito a dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas que está bajo la pantalla en el Zoom. Ahora, antes de comenzar con la presentación de Brenda, que es acerca de los cursos COIL, queríamos preguntarle a nuestra audiencia, voy a compartir un poco mi pantalla, Brenda, un momento. Solamente para compartirles una pregunta. Antes de la pandemia, ¿su universidad ha participado o realizado cursos COI? Queremos saber, no sé si se pudo compartir la pantalla, si se puede compartir la pregunta. Por favor, para que ustedes voten desde este momento, sí o no, para saber qué experiencia han tenido como universidad en el desarrollo de los cursos COI. No sé si ya estará lista la votación o todavía damos unos minutitos. Ahí están los resultados y la verdad es que de los participantes me dicen que solamente el 17%, en realidad 4 universidades o 4 participantes han tenido experiencia en COIL y el 83% no lo ha tenido como experiencia, así que agradecemos rotundamente la presentación que nos entregará Brenda. Hay que recordar que ella es la directora de proyectos de internacionalización de la Universidad de Monterrey, México, quien tiene bastante experiencia en el desarrollo de cursos COI. Voy a dejar de compartir mi pantalla, Brenda, y el espacio es todo suyo. Bien, muchísimas gracias, Mariam. Voy a tratar de compartir aquí, ahora sí, vamos a ver. Listo, ¿están viendo la presentación? Perfecto. Bueno, primero que nada me da un gusto saludarlos. Me siento muy honrada de ser invitada a este taller, a este seminario internacional de integración regional por parte de CRISCOS. Veo que hay aproximadamente 54 asistentes y me gustaría mucho saber de dónde nos visitan. Quisiera que pusieran ahí en el chat. No sé si se pueda activar el micrófono, pero mientras yo les platico los objetivos, me gustaría que en el chat escribieran de dónde nos visitan y cuál es su puesto. Quisiera conocer un poquito más a la audiencia. ¿Qué vamos a ver en este espacio tan corto? Entonces, discúlpenme si hablo un poco rapidito, pero tengo mucha información que compartir y no quiero dejarlos con información extra o no quiero que se me pase el tiempo. Entonces, me voy a ir algo rápido. Espero que sea mi voz audible y ustedes puedan comprender el mensaje que tengo que transmitirles. El día de hoy vamos a entender de manera general, a grandes rasgos, lo que es el concepto de internacionalización en casa. Posteriormente, les voy a dar un ejemplo concreto de la experiencia de internacionalización de la Universidad de Monterrey, localizada en México, en el noreste de México, en el estado de Nuevo León, y para la cual trabajo. Y finalmente, vamos a compartir ideas para impulsar la metodología de aprendizaje colaborativo internacional en línea, o COIL, como una excelente estrategia sustentable de internacionalización en casa. Entonces tengo media hora para abarcar estos 3 objetivos con ustedes. Y ahora sí, vamos a ver quiénes nos acompañan. Quisiera por ahí en el chat, no sé si
Mariam me pudiera ayudar a identificar un poquito a la audiencia. Sí, Somos gestores de la internacionalización, somos docentes, somos directivos de escuela, de facultad. ¿Cuáles son nuestros puntos? Bueno, nos llegan saludos desde México, la Universidad Autónoma del Carmen, México, coordinador de cooperación internacional de la Universidad del Salvador, me imagino que es Argentina, ¿verdad? Tenemos la encargada de movilidad internacional de la Universidad de Antofagasta. Buenos días desde la Universidad de Puno, no me describen el cargo, de la Universidad Nacional de San Luis, área de movilidad. El jefe de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. También tenemos, estoy bajando, buenos días, nos dicen desde el Ecuador, estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad del Chimborazo. También desde la Universidad de San Luis, responsable administrativa de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales. También desde la Católica de Santa María, la directora de la Escuela de Comunicación Social. Muy bien, muchísimas gracias, María. Me doy una idea aproximada de la audiencia. Tenemos muchos gestores de la internacionalización. Me da gusto leer que también hay algunos estudiantes y algunos directivos de facultades o escuelas. Sean todos bienvenidos a este taller y déjenme les platico que este taller también va dirigido a todos ustedes. Quería conocerlos para más o menos comentar. Y un marco general, un concepto general que quiero hablarles primeramente es acerca de la internacionalización de la educación superior. Una de las expertas en el tema, que es Jay Knight, afirma que la internacionalización es añadir esa dimensión internacional a todos los elementos sustantivos, a todo el quehacer institucional. Entonces, cuando hablamos de internacionalización de la educación superior, estamos hablando que todas las funciones sustantivas de nuestra institución debieran de tener el elemento internacional. Y ahí les paso algunas ideas, desde la investigación en docentes, desde los convenios, la presencia de estudiantes internacionales en campus, las actividades académicas y formativas con elemento internacional, la internacionalización del currículum, que es muy importante, todas las funciones administrativas, y organizacionales también deberían de tener ese contexto internacional. Por supuesto, la movilidad es un elemento también sumamente importante. Pero muchas veces las instituciones pensamos que cuando hablamos de internacionalización, solo nos enfocamos en convenios y en movilidad. Y si hubiera aquí líderes o directivos o rectores, tendremos que demostrar la importancia de la internacionalización en todos los elementos de la universidad. Teniendo esto en cuenta, la internacionalización de la educación superior puede ser vista con dos vertientes. Una de ellas es la internacionalización en el extranjero, que viene siendo la movilidad docente, estudiantil, proyectos de investigación y desarrollo, o la internacionalización en casa. Es decir, todas aquellas actividades que se hacen dentro del campus. Y eso, a partir de ahí voy a partir, porque la metodología COIL está fundamentada precisamente para apoyar las estrategias de internacionalización en casa. Entonces ya les dije, ¿no? ¿Qué es la internacionalización en casa? ¿Qué vendría siendo la internacionalización en casa? También si pudieran poner en el chat, ¿qué sería entonces la internacionalización en casa? Si internacionalización de la educación superior es incluir en todo el quehacer sustantivo de la institución esta dimensión internacional, ¿cómo le vamos a hacer para añadir precisamente este elemento a todo lo que hacemos en la institución? Vamos por ahí a ver qué nos dicen en el chat. Me gustaría ver su participación. Esto es como un taller, entonces necesitamos hacerlo un poco más dinámico. Entonces, ¿qué entienden por internacionalización en casa? ¿Qué sería la internacionalización en casa? Por ahí, valientes, necesito que me digan, todos estos gestores de internacionalización, ¿cuál sería, pues, la internacionalización en casa? Integrar la diversidad cultural a la formación. Gracias, Rocío. ¿Alguien más? ¿Alguna otra?
La internacionalización en casa comprende todas las actividades que ayudan, allá se me fueron muy rápido, a nuestros estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y egresados a desarrollar la comprensión internacional. Excelente. Adquirir competencias interculturales, internacionalización del currículum, por ejemplo. Internacionalización en casa, trabajo remoto que posibilita integrar y trabajar de modo colaborativo. Excelente, tenemos la idea. Eso es precisamente la internacionalización en casa. Y para aquellos que aún nos queda un poquito difuso el concepto, les traigo aquí algunos orígenes del tema. La internacionalización en casa, el tema en sí, fue nombrado por primera vez por allá de 1999 en Suecia, en donde Ben Nilsson afirmaba que era necesario que los estudiantes desarrollaran las competencias interculturales y que éstas podían desarrollarse añadiendo actividades precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, resumiendo, la internacionalización en casa es cualquier actividad internacional que se haga dentro del campus, exceptuando la movilidad. Hay algunas de mayor impacto. Por ejemplo, como bien ustedes lo mencionaron en el chat, la internacionalización del currículum. Y hay otras quizá en el área, por ejemplo, de actividades formativas que incluyen esa dimensión internacional. Entonces, prácticamente Jay Knight, Belen, Betty Lisk, todos ellos enfatizan que la internacionalización en casa no es un concepto vago, sino más bien son los instrumentos y las actividades que se hacen en campus para propiciar el desarrollo de las competencias interculturales en nuestros estudiantes. Elementos de la internacionalización en casa sumamente importantes al momento de querer plantear esto en una estrategia. La internacionalización en casa requiere que todos los actores de la institución estén involucrados, tanto académicos como administrativos. Por eso me da gusto que estén presentes aquí directivos, administrativos, docentes y también los estudiantes. Todos los miembros de la comunidad tendrían que tener un rol activo en añadir esta dimensión internacional a su quehacer. Y por lo general, la Oficina de Relaciones Internacionales sería la oficina que marque la pauta, sensibilice los logros, acompañe en el desarrollo de estas estrategias de internacionalización en casa. Y también es necesario que el plan de internacionalización en casa sea articulado de manera explícita y estratégica en un plan. Podemos tener acciones de internacionalización en casa, pero si no están articuladas de manera estratégica, serían totalmente atomizadas. Pudiera la Escuela de Comunicación tener buenas iniciativas de internacionalización en casa, pero si no es un esfuerzo institucional dirigido, el impacto será mucho menor. Entonces, ¿cómo andamos en internacionalización en casa en Latinoamérica? Lamentablemente nos quedamos mucho en la teoría. Conocemos el concepto, como lo pudimos ver, pero se hace de manera muy superficial y muy limitada. Por lo general, enfocamos nuestras actividades de internacionalización en la movilidad o en el desarrollo de convenios y nos preocupamos por desarrollar muchos convenios y quizá no muchos de ellos son activos. Nos preocupamos por enviar cantidades de estudiantes al extranjero, pero no nos preocupamos por la calidad o el impacto que tuviera esta experiencia internacional en ellos. Como ya lo mencioné antes, son actividades que sí existen, pero están atomizadas. No existe un plan estratégico dirigido. Hoy por hoy, a raíz de la pandemia, hay una mayor conciencia. Por eso este tipo de talleres, de congresos, fue como un despertar de repente, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo cuando la movilidad no es suficiente? O hoy por hoy no es una alternativa para proveer experiencias internacionales a nuestros estudiantes. Entonces, me da gusto que si bien es cierto la pandemia ha traído cosas muy lamentables, también ha traído oportunidades para reinventarnos, para reinventar lo que hacemos y buscar alternativas para ofrecer experiencias internacionales a nuestros estudiantes. Aún queda un camino largo por recorrer, sin embargo, podemos iniciar ya. Dejemos de ver a la internacionalización como una carga. Más bien veamos a la internacionalización y a la internacionalización en casa
como una excelente oportunidad para contribuir al desarrollo de las competencias interculturales en nuestros estudiantes. ¿Por qué es necesario implementar o instrumentar planes de internacionalización en casa en nuestro campus? Hablando de la situación global, solamente el 2% de los estudiantes a nivel global tienen oportunidades de ser móviles. El 98% en el mundo se queda en casa. ¿Qué decir de Latinoamérica y el Caribe? El 1% de nuestros estudiantes va a tener la oportunidad de irse al extranjero. El 99% se queda en casa. Entonces aquí tenemos una gran responsabilidad porque no estaríamos nosotros basándonos únicamente en la movilidad para contribuir al desarrollo de competencias interculturales, de formar ciudadanos globales. Más bien tendríamos que repensar y redireccionar lo que estamos haciendo para abarcar a ese 99% que se queda en casa, a ese 99% que no va a tener una oportunidad de estudiar en el extranjero. Porque hoy por hoy la globalización llegó hace años para quedarse y no va a cambiar. Al contrario, la conectividad global es aún más fuerte. Hoy por hoy, a raíz de la pandemia, la única manera de comunicarnos y relacionarnos con otros en el extranjero es a través de la tecnología. A través del clic de un botón, ahorita estamos reunidos ustedes y yo, ustedes en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, entre otros, y México. Imagínense todas las oportunidades que tenemos a bajo costo, solo con una licencia de Zoom, para poder compartir, aprender, colaborar, dialogar y adaptarnos a diferentes maneras de pensar. La internacionalización en casa es una alternativa permanente y sustentable. Pensemos en las nuevas estrategias que tendríamos que desarrollar para hacerlo realidad en nuestra institución. Y hablando de que tiene que ser un plan articulado y estratégico, les comparto aquí el caso de la Universidad de Monterrey. Este diagrama que ven aquí incluye a grandes rasgos el plan estratégico de internacionalización de la UDEM. Básicamente son 3 ejes. El primero de ellos es la UDEM en el mundo, quiere decir internacionalización en el extranjero, que comprende movilidad estudiantil, movilidad docente, investigación y desarrollo. El segundo eje, el B, es el mundo en la UDEM. ¿Cómo podemos hacer que en la UDEM haya experiencias internacionales? ¿Cómo podemos traer el mundo a casa? ¿Cómo podemos traer experiencias de internacionalización en casa? Entonces, estas 3 estrategias que ven aquí son precisamente estrategias de internacionalización en casa. Y el tercer eje, el C, precisamente es la base, porque no podríamos hablar de internacionalización si no desarrollamos relaciones estratégicas internacionales. Para los 2 ejes anteriores, tanto internacionalización en el extranjero como en casa, necesitamos las relaciones internacionales y el desarrollo de convenios. Ustedes ya han mencionado cuáles son algunos indicadores de internacionalización en casa: actividades formativas con componente internacional, desarrollo de competencias interculturales, proyectos de investigación en conjunto, presencia de profesores extranjeros en nuestro campus, presencia de estudiantes internacionales, currículum internacional, y dentro del currículum internacional entra precisamente esta metodología COIL, de la cual también les voy a hablar en este tiempo. Me da gusto saber que pocos lo han hecho, porque así va a ser nuevita la información para todos y vamos a poner mucha atención. Y para aquellos que ya lo están haciendo, muchas felicidades, porque es una alternativa que no es nueva, ya tiene algunos 10 años, pero hoy por hoy es la respuesta a esta situación de pandemia en el tema de internacionalización. Y aquí, antes de pasar propiamente a lo que es COIL, quisiera citar a Hans de Witt, quien hace unos 7 años profetizó que las innovaciones de la tecnología y el aprendizaje en esta red global serían la clave para la expansión de las actividades de internacionalización en la educación superior. Pues no pasó mucho tiempo para darnos cuenta que hoy por hoy estamos en ese momento. Únicamente a través de la tecnología y el aprendizaje en red global es como podemos hoy por hoy
relacionarnos con otros estudiantes y proponer actividades de internacionalización en casa. Ahora sí, vámonos de lleno a COIL. ¿Qué es COIL? Por sus siglas en inglés, es Collaborative Online International Learning, o en español, Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea. Tiene muchos nombres, muchas instituciones le llaman o lo bautizan a esta metodología con su propio sello. En Europa, por lo general, se conoce como Virtual Exchange o intercambio virtual. Algunas otras instituciones le llaman Global Classroom, colaboración virtual, telecolaboración, Online Intercultural Exchange. Puede tener el nombre que ustedes gusten. Si ustedes en su institución lo quieren bautizar de alguna manera especial, adelante. Lo importante es que no nos quedemos en la teoría, sino que nos vayamos a la ejecución y a la práctica. En el caso de la UDEM, quisimos dejarlo tal cual, COIL. Y bueno, es un término que fue acuñado por la State University of New York en Estados Unidos. El término puede ser utilizado de manera pública. Y básicamente, más bien COIL es una metodología, es un modelo que fomenta el desarrollo de las competencias interculturales a través de la creación de ambientes de aprendizaje colaborativos internacionales, virtuales, en diferentes países. Son los docentes que en su curso van a propiciar este ambiente de aprendizaje multicultural a través de la virtualidad. Entonces, básicamente estas son algunas características. 2 profesores o más, pero empecemos con 2 para no irnos tan ambiciosos y que no se me asusten. 2 profesores, un profesor de tu país y otro profesor de otro país. Ejemplo, México-Chile o México-Colombia, México-Francia. Van a estar juntos y van a rediseñar el contenido de sus cursos. No implica crear un curso nuevo. El contenido del curso ya existente lo van a compartir entre ellos, entre los docentes, y juntos van a decidir en qué módulos, unidades o temas pueden desarrollar actividades colaborativas entre sus estudiantes por alrededor de 4 semanas. Como mínimo es lo que se recomienda. Puede ser por la duración de todo el curso. Los docentes son los que van a marcar la pauta para crear su proyecto tan ambicioso como ellos lo deseen. Entonces, ellos juntos, ya una vez comparados sus programas analíticos o su carta descriptiva del curso, juntos van a decidir qué actividades o proyectos van a crear entre los estudiantes. Los estudiantes formarán equipos multiculturales. No estamos diciendo que los mexicanos le van a presentar a los colombianos, o a los chilenos, o a los argentinos, ecuatorianos. Estamos diciendo que 2 estudiantes mexicanos o de cualquier otro país van a formar equipo multicultural con los argentinos o con los ecuatorianos y juntos van a ser un equipo de 4 o un par, argentino-mexicano, uruguayo-mexicano, y ya van a ser un equipo multicultural. Y juntos, ese equipo multicultural van a trabajar precisamente en proyectos o actividades colaborativas que fueron previamente diseñadas por los docentes. Los estudiantes permanecen en casa, en su país de origen, y se van a comunicar con sus pares estudiantiles de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, ahorita como lo estamos haciendo ustedes y yo en este momento, o de manera asincrónica, en sus tiempos y por los medios que ellos consideren pertinentes. De entre los beneficios de esta metodología, por nombrarles algunos, es la internacionalización del currículum, que es la más importante. Si ustedes me preguntan de todos los elementos de la internacionalización en casa, yo considero que la internacionalización del currículum es una de las que tiene mayor impacto. Luego también propicia la internacionalización del profesorado, porque los docentes, al encontrar pares internacionales, van a expandir sus redes de colaboración, de networking, van a poder a lo mejor diseñar proyectos de investigación o hacer ponencias o publicaciones en conjunto. Van a aprender otra manera de enseñar y van a estar receptivos y más abiertos precisamente a las diferencias. Uno de los grandes beneficios es que estamos formando a los estudiantes para trabajar, y no solo trabajar, sino relacionarse en un contexto global. Vamos
a contribuir al desarrollo de las competencias interculturales en nuestros estudiantes. Y como un todo, COIL fortalece todas las estrategias de internacionalización en casa. Directamente impacta a la internacionalización del currículum, pero indirectamente puede impactar a la movilidad, puede impactar al desarrollo de nuevos convenios, puede impactar a la internacionalización del profesorado. Entonces, yo no le veo amenazas, más que todo lo veo como una alternativa, como ya lo dije, sumamente interesante y fácil de implementar en su institución. El para qué ya lo hemos dicho mucho tiempo, se maximice el aprendizaje internacional, contribuyes al desarrollo de competencias interculturales. Hay un artículo que les recomiendo, que es el Future Work Skills, se hizo en el 2010, y ese artículo del 2010 decía que para el 2020, hoy por hoy, los estudiantes debieran de desarrollar varias competencias, entre ellas las interculturales y la de tecnología, entre algunas otras. Hemos llegado al 2020 y aún nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por desarrollar en el tema de las competencias interculturales. Nos falta bastante para poder trabajar y convivir efectivamente con personas de otras culturas. ¿Y cuáles son estas competencias interculturales de las que ya hablo y que mi compañero Julián mencionó también en la sesión anterior? Básicamente es este conjunto de competencias, de actitudes, conocimientos y habilidades para comunicarte y relacionarte eficazmente con personas de otras culturas. Y quiero resaltar que cuando hablamos de interculturalidad o de personas de otras culturas, somos todos. Como Julián bien lo mencionó, es el vecino que tengo enfrente, es mi colega docente. Es el mexicano, como yo, que vive en el otro estado, en el sur o en el centro, porque todos tenemos diferentes marcos y conceptos culturales diferentes. Entonces, imagínense el gran reto que tenemos nosotros como instituciones de formar estudiantes con estas competencias, con tolerancia, con empatía, con respeto, con apertura, con esa habilidad para adaptarse, con esa habilidad para relacionarse y trabajar eficazmente con equipos multiculturales. Tal vez los conocimientos es fácil. Podemos dominar un segundo idioma en unos 2 años. Podemos tener conocimientos de cultura, de una cultura en general o de cultura en específico. Podemos desarrollar estas habilidades para relacionarnos con otros. Pero las actitudes, estas habilidades blandas, son las más difíciles de desarrollar y las más difíciles de medir. A través de COIL podemos contribuir a que nuestros estudiantes se dirijan con más respeto a otros estudiantes de otros países, que tengan más curiosidad por saber cómo piensa, cómo come, cómo cree el otro, qué ideologías religiosas y políticas tiene. Podemos desarrollar más apertura, más aceptación y más tolerancia. ¿Quiénes son los actores involucrados en el proceso de COIL? Hay varios y como ya lo mencioné, todos los actores de la institución deben de estar involucrados en los procesos de internacionalización. En la metodología COIL, mayormente es el coordinador COIL, que básicamente es quizá la persona que está en la oficina de internacionalización. Tal vez los ubiquen en alguna otra oficina, puede ser en alguna vicerrectoría académica o en la rectoría. La institución, de acuerdo a su contexto institucional, va a decidir en dónde se ubica este puesto de coordinador COIL. Pero este puesto es clave para desarrollar nuevos convenios, para buscar pares internacionales, para impulsar las estrategias de la metodología COIL, para socializar el término al interior de la institución. Luego tenemos al docente. Lo pongo en medio porque sería el más importante y el que más trabajo va a desarrollar. Pues es el docente quien se va a juntar con su par docente internacional, va a desarrollar estas actividades de COIL, va a propiciar este ambiente de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Va a evaluar, va a diseñar las actividades, diseñar la rúbrica, elegir la plataforma en la que va a trabajar. Quien se lleva las palmas aquí es el docente. Entonces, mi reconocimiento a los docentes que se involucran en esta metodología. Y también tenemos alrededor del docente todo un cuerpo y un equipo de apoyo para que la metodología sea un éxito. Por ejemplo, el asesor de tecnología, quien va a ayudar con el uso de herramientas tecnológicas y plataformas para propiciar
los enlaces colaborativos internacionales en línea o virtuales. Tenemos también al diseñador instruccional, por ejemplo, quien se encarga de seleccionar el mejor ambiente de aprendizaje y puede sugerir al docente diferentes alternativas. Y por supuesto, también tenemos a los directivos de escuela o facultades, quien van a permitir e impulsar al docente a que desarrolle esta metodología dentro de sus cursos. ¿Cómo sería la estructura de un curso COIL? Básicamente, porque no tenemos mucho tiempo, prácticamente serían por lo menos 5 actividades. Las 2 primeras, elementales. La actividad rompehielo, que es para romper el hielo, como su nombre lo dice, e ir creando esa comunidad de aprendizaje entre los equipos multiculturales. Posteriormente, la actividad intercultural, que es una actividad que va a permitir sensibilizar a los estudiantes que van a estar trabajando, relacionándose, comunicándose con estudiantes de otras culturas y que para ello tendremos que dirigirnos con respeto, con apertura, con aceptación al momento de colaborar en conjunto. Finalmente, una tercera actividad, que aquí les puse pueden ser 3 o más, sería el proyecto colaborativo académico propio de tu curso. Pero ahí, recuerden, siempre tiene que ser desarrollado con equipos multiculturales. Entonces, es ahí, en este proceso de realización de estos proyectos, que los estudiantes van a trabajar con sus equipos multiculturales y al hacerlo, van a desarrollar la competencia intercultural. Van a aprender a través de la experiencia, citando a la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb. Y finalmente debemos de cerrar el proyecto, la metodología COIL, con un espacio para que los estudiantes reflexionen tanto en su aprendizaje como en lo que fue y significó la experiencia colaborativa internacional en línea para ellos. Las 2 primeras, la rompehielo y la interculturalidad, no pueden quitarse. Son muy importantes porque serían la antesala para crear este ambiente propicio de interculturalidad. Necesitaríamos más tiempo para irnos a detalle con cada una de estas actividades, pero a grandes rasgos, esta sería la estructura de un curso COIL. Como ya lo dije, no tienen que crear un curso nuevo. Las actividades existentes de su curso, modificarlas para incluir estas actividades. ¿Qué actividades colaborativas multiculturales pudieran hacer? Esta puede ser una pregunta. Pues pueden hacer trabajos o discusiones con contenidos comparados acerca de los países involucrados o inclusive los países involucrados e incluyendo un tercer país como tema de análisis. Pueden crear proyectos de investigación, puedes desarrollar actividades, simulaciones con tus estudiantes, puedes proponerles una solución de casos internacionales a estos equipos multiculturales. Esta información sería para los docentes en compartir ideas de qué actividades colaborativas pudieran desarrollar. ¿Qué harían los estudiantes? Pues van a trabajar en estos equipos internacionales, van a discutir las tareas, van a desarrollar el contenido de sus cursos en conjunto, van a completar estos proyectos de colaboración, van a presentar su trabajo colaborativo de manera sincrónica o asincrónica y van a reflexionar sobre este trabajo colaborativo y el intercambio intercultural que se llevó a cabo. A través de estas actividades es como propiciamos el desarrollo de la competencia intercultural. Y aquí les traigo un testimonio, a grandes rasgos voy a leer. 6 semestres en la universidad, imagínense, ya es un estudiante de segundo o tercer año. Y dice, es la primera vez que disfruto tanto un momento de clase como fue el proyecto COIL. Tuve la oportunidad de aplicar lo aprendido en una clase o en un contexto o situación real. Aprendizaje experiencial. Reflexionando acerca del tema, me parece bastante importante este tipo de enlaces con metodología COIL, para que podamos aprender más sobre la cultura y forma de trabajo de otro país y también aprender y compartir la perspectiva que ellos tienen de nosotros como mexicanos. Sin duda, ha sido una oportunidad única. Y este tipo de reflexiones son las que ustedes obtendrán en la última actividad de reflexión, análisis de reflexión. Y aquí es donde se encuentra la riqueza. Y aquí es donde podemos evaluar de manera cualitativa el impacto de la metodología COIL. Para esta metodología es necesario utilizar plataformas
educativas en la red. Por mencionarles algunas, que por lo general las institucionales pueden ser Blackboard, Moodle o todo lo que es Google for Education. Ustedes tendrían que planear la metodología COIL de acuerdo a su propio contexto institucional y ver con qué plataformas o herramientas cuentan para llevarlo a cabo. Sin embargo, también existen plataformas educativas gratuitas en el medio, en la red. Tenemos Edmodo, como una plataforma que es como similar a Facebook, pero académica. Tenemos Canvas, tenemos Padlet, y aquí les pongo dentro de la misma UNESCO, en la página de la UNESCO hay un listado de plataformas educativas o herramientas tecnológicas que ustedes pueden utilizar para llevar a cabo la metodología COIL. También necesitaríamos mucho más tiempo para analizar algunas de ellas a detalle y ver cómo funcionan. En general, todas son sumamente fáciles de utilizar. Como docentes y como gestores, tendríamos que salir de nuestra zona de confort y aprender nuevas herramientas, porque nuestros estudiantes hoy por hoy ya nos rebasaron en este tema. Aquí, aspectos generales para los docentes al momento de colaborar con el PAR. Hay que considerar aspectos académicos, como identificar ese hilo conductor de los dos cursos, decidir el idioma para colaborar, que puede ser español si es con los países de Latinoamérica o España, o inglés puede ser la lengua franca en la mayoría de los proyectos COIL, hablar acerca de sus expectativas como docentes y las expectativas con los estudiantes, desarrollar la rúbrica, aclarar que la participación es obligatoria, no voluntaria, porque si tenemos a dos estudiantes de diferentes universidades y uno de ellos es voluntario y otro es obligatorio, los resultados van a ser muy diferentes. Luego tendrían que dialogar sobre los aspectos técnicos, qué plataformas, qué herramientas, cuáles son los calendarios, cuáles son los asuetos, van a ser sincrónicas o asincrónicas. Muy importante el tema de la compatibilidad. ¿Cuál es el medio de comunicación preferido? ¿Van a compartir WhatsApp? ¿Van a decidir comunicarse por mail? ¿Cuál es el estilo de comunicación de tu par? Mientras que los latinos solemos ser muy indirectos o con un contexto de comunicación alto, los alemanes o los finlandeses, los británicos, su contexto de comunicación es corto o muy directo. Entonces, imagínense que también como docentes estamos aprendiendo a desarrollar la competencia intercultural. La clave de todo es comunicación constante, todo por escrito y el proceso de comunicación tal cual, receptor, emisor, y tratar de rebotar lo que el emisor me está diciendo para aclarar todo el proceso de la comunicación. Las actividades para los estudiantes deben de estar específicamente bien desarrolladas para evitar choques de comunicación. Esto también es a grandes rasgos, porque el tiempo es medido. Entonces, básicamente, y ya por terminar, estamos resumiendo cómo las estrategias de internacionalización en casa son una alternativa sustentable y permanente para impulsar las estrategias de internacionalización en nuestra institución. Les mostré a grandes rasgos la planeación estratégica de la UDEM, haciendo un enfoque precisamente en las estrategias de internacionalización del currículum. Y aquí quisiera hacer un comentario importante. Cuando ustedes desarrollen su plan estratégico de internacionalización, tendrían que hacerlo de acuerdo a su propio contexto institucional. La planeación de la UDEM fue solo un ejemplo, pero ustedes tendrían que desarrollarla a su propio contexto, hacer un diagnóstico de con qué cuentan y de ahí marcar las estrategias y las actividades a seguir. Una de las estrategias importantes y que recomiendo es la estrategia de internacionalización del currículum, que se puede cumplir, entre otras cosas, con la metodología COIL. Puedes cumplir la internacionalización del currículum añadiendo contenidos comparados, visitantes extranjeros, referencias bibliográficas internacionales, pero la metodología COIL es una metodología probada y es una metodología en donde tienes el aprendizaje experiencial. Con esto termino, espero haber sido clara, sé que muy rápida, pero muy clara, y espero que haya sido esta información clara para ustedes. Abro el espacio para la sesión de preguntas y respuestas, y no sé cómo andemos de tiempo. Muchísimas gracias. Cierro con este lema. La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. Imagínense cómo podemos nosotros fortalecer nuestra cooperación y más la cooperación sur-sur
a través de los proyectos COI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda, por tu interesante presentación. Y justamente en honor al tiempo, nos vamos al espacio de preguntas. Desde Bolivia, Julián, no sé si puedes prender tu micrófono también para ver cuál de los dos responde la siguiente pregunta de Pablo Guzmán desde la Universidad del Valle, de la Univalle de Bolivia. Dice, ¿qué procesos y componentes se requieren mínimamente para generar un proceso de internacionalización significativo del currículum? No sé si escucharon la pregunta bien. ¿Qué procesos y componentes se requieren mínimamente para generar un proceso de internacionalización significativo del currículum? Bien, si tú quieras contestar. Cuando nosotros queremos internacionalizar el currículum, tiene que ser un análisis de lo que ya tenemos, tiene que haber un diagnóstico. Puede ser todo el plan o el programa académico de cierta carrera o disciplina o área de estudio, y de ahí nos vamos a las asignaturas o los cursos. Tenemos que ver si nuestra asignatura incluye componentes internacionales, si nuestra asignatura, cuando nosotros desarrollemos los objetivos de aprendizaje para los alumnos, si estos objetivos de aprendizaje incluyen elementos internacionales, si nuestra asignatura y las actividades de la misma incluyen actividades o contenidos comparados, y también si incluyen referencias bibliográficas internacionales, entre muchas otras acciones que se pueden hacer. Insisto, la metodología COIL es una excelente y alternativa sumamente completa para internacionalizar el curso o el currículum en general. Sí, es mucho mayor trabajo desarrollar la metodología COIL que incluir algún tema comparado, pero a mi consideración tiene más impacto la metodología COIL. Espero haber contestado la pregunta. Luego, desde Chile, Rocío Tijaro, desde la Universidad Arturo Prat, pregunta, ¿cuáles son los criterios de acreditación se aplican a la educación virtual que sean diferentes a los aplicados a los programas presenciales? Esa sería para mi compañero Julián. Julián. No entiendo muy bien si se refiere, digamos, temas de acreditación en alta calidad o algo así, porque eso también tiene cada país, digamos, sus propias, digamos, sus consejos nacionales de acreditación, ¿cierto? En el caso de Colombia, pues ahorita, digamos que Brenda lo decía, que a veces creemos que internacionalización es solamente movilidad de convenios, y para nosotros es claro que no es así, pero también es muy frustrante que cuando llegan los reportes al Ministerio de Educación de internacionalización, lo único que nos piden es movilidad de convenios. Entonces es como, bueno, igual como no solamente es, digamos, ese reporte, sino el tema de formar, digamos, profesional realmente con estas competencias. Pero yo creo que, digamos, la pregunta, digamos, del tema de acreditación dependerá, digamos, de cada Consejo de Acreditación Nacional o no sé cómo se denomine, pues en cada país. En Colombia es el Consejo Nacional de Acreditación y creo que siempre hay que defenderlo desde nuestra identidad institucional y así lo hemos hecho nosotros en los programas que hemos tenido un proceso de acreditación en alta calidad. O que ya hemos logrado la acreditación en alta calidad, pues muchas veces, como nos tocó, digamos, en Colombia, nosotros nacimos antes de la normativa de educación virtual, inclusive nosotros explicar cómo hacemos nosotros todo desde nuestra identidad institucional. Y creo que ahí también hablo un poco, Brenda, al principio del tema. Digamos, siempre tenemos que ver, a ver, cuál es nuestro contexto, porque creo que también dependerá de eso. Marian, tienes el micrófono apagado. Ahora sí, ahora nuevamente para Brenda. Dice, en estos momentos existe una mayor oferta de actividades COIL. ¿Hay estadísticas sobre disposición a participar en ellas? En comparación con años anteriores, ¿esto se vio algo obligatorio? Bien, tal cual estadísticas oficiales no lo hay. Apenas está a punto de salir un libro acerca de las actividades COIL. Nosotros en UDEM empezamos esta metodología hace 10 años. Y en aquel entonces, yo te digo que hace unos
4 años, yo lancé una invitación a los convenios que tenemos, 300 convenios alrededor. Y hace 4 años recibí 50 respuestas de vuelta. Entonces, de esos 350 convenios, se mostraron interesados en desarrollar COIL. Yo estoy segura que si yo lanzo nuevamente esa pregunta a mis 300 convenios, fácilmente 50% de ellos contestará con interés. Hoy por hoy es la respuesta y es la alternativa. Y aquí me agrada tu pregunta, porque yo no quisiera que la metodología COIL se viera como la alternativa o el apagafuegos a la pandemia, a las actividades de internacionalización mientras dure el COVID. Como lo he repetido, es una alternativa permanente. Lo ha sido para la UDEM. En la UDEM, de esa manera, estamos proveyendo la internacionalización para todos, no nada más a la élite de estudiantes que puede ser móvil. No es una obligación. Hoy por hoy, el hacer COIL en las instituciones no es una obligación. Y no quisiera llamarle tendencia tampoco. Lo quisiera llamar alternativa permanente y sustentable para las actividades de internacionalización en casa. Y es una oportunidad para nosotros, universidades de Latinoamérica, para reforzar y salir avantes en el tema de la internacionalización de la educación superior. Tenemos otra pregunta desde la Universidad Privada de Tacna, Perú. Gabriela Heredia nos pregunta, ¿el cambio se tiene que iniciar con docentes para empezar? ¿Eso significa cambiar paradigmas y se tiene que dominar el inglés también? Ahí vienen 2 preguntas. Yo diría que el cambio tiene que ser de todos los actores involucrados en la institución de educación superior, principalmente en los líderes. Si los líderes de la institución no están convencidos y no desarrollan esa conciencia de la importancia de la internacionalización, no se van a impulsar adecuadamente las estrategias. Entonces, tendría que ser la estrategia desde los líderes de la institución y de ahí permear a los directivos de facultades, permear a los docentes, de manera que podamos tener el resultado con los estudiantes, quienes serían pues prácticamente nuestros clientes, ¿no? Ese objetivo con ellos. Una de las responsabilidades grandes que tenemos como instituciones es formar ciudadanos globales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esa sería la conciencia que tendríamos que desarrollar en nuestros líderes principalmente. Si nuestros líderes están convencidos, se da por añadidura el cambio en los docentes, en los administrativos y en los directivos. Y la segunda pregunta, no necesitas el inglés. Tenemos todo Latinoamérica, gente. Aquí tenemos muchísimos países ricos en cultura y que dominamos un mismo idioma. Y aún así, a pesar de ser el español nuestro idioma, aún así hay diferencias culturales en el lenguaje. Entonces, imagínense la riqueza de hacer proyectos COIL entre nosotros en Latinoamérica. Aprovecho para decirles, los voy a poner ahí en la red, estamos y somos pioneros en la creación de la red LATAM COIL para propiciar proyectos COIL en Latinoamérica. Voy a poner la página web en el chat, mientras hay más preguntas. Sí, nos vamos con la última pregunta. Claudia Liendo nos pregunta, ¿cómo sería el proceso brevemente para armar un proyecto COIL? ¿Cómo es la selección de los estudiantes? La selección de los estudiantes, pues ya la tienes, son los estudiantes que participan contigo. Y el proceso, ya les puse ahí en el chat, y el proceso básicamente inicia con la selección de docentes, más que todos. Entonces, el gestor de COIL, el gestor que va a impulsar COIL, tiene que desarrollar algún formato, un cuestionario para el docente con preguntas básicas. Nombre de la asignatura, objetivo de proyecto COIL, nivel de los estudiantes y dominio de su inglés, por ejemplo. Si no domina inglés, ya sabemos que la búsqueda de par COIL va a ser en Latinoamérica o España. Una vez que el gestor COIL tiene esa información de su docente, se va a dar la tarea de buscar pares internacionales alrededor del mundo a través de los convenios existentes. Una vez que tenga ya el par docente, lo primero que tienen que hacer es una sesión Zoom entre los docentes y los gestores COIL para romper el hielo, para empezar a hablar de este proyecto, de este sueño, de esta idea. Una vez que los docentes están encaminados, son solo ellos los que van a empezar a diseñar su curso. Y cuando ya tienes el curso diseñado,
va a ser prácticamente la presentación que vas a hacer el primer día de clases con tus estudiantes, donde lees la carta descriptiva o tu curso y ahí les vas a decir, bienvenidos a la clase de psicología, vamos a trabajar estos temas, estas son las unidades, y en la unidad de psicología del niño y el adolescente vamos a trabajar un proyecto colaborativo con estudiantes de Panamá, analizando las diferentes técnicas de psicología, estoy inventando, de psicología entre los niños y adolescentes, y van a investigar el impacto de ta. Y es ahí como presentas tú, como parte de tu curso, las actividades COIL. Así sería, a grandes rasgos. Muchas gracias, Brenda. Ya estamos por finalizar. Queremos así concluir el ciclo de preguntas. Damos las gracias tanto a Brenda como a Julián por acompañarnos en este taller. Y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones finales de lo que ha sido estas dos presentaciones. Primero, las universidades han de usar los recursos tecnológicos disponibles para implementar las nuevas modalidades de internacionalización en casa con la participación de los diferentes actores involucrados. Segundo, a través de las diferentes modalidades de educación de movilidad virtual, nos damos cuenta que es posible romper el paradigma que la obtención de las competencias interculturales solamente serían posibles si se realizan de manera presencial. Por lo tanto, tenemos estas dos alternativas, trabajar en los proyectos COIL, trabajar en movilidad virtual. Y una tercera, la movilidad virtual se presenta como una alternativa y una oportunidad que nos permitirá desde nuestro quehacer como oficinas de relaciones internacionales disminuir la huella de carbono, considerando también las recomendaciones de la Declaración de Diálogo Global de Nelson Mandela sobre el futuro de la internacionalización de la educación superior. Muchos de los proyectos van en camino hacia la movilidad virtual, hacia el desarrollo de cursos COIL, y esto llegó para quedarse. No nos podemos olvidar, una vez que pase la pandemia, dejar de lado el desarrollo de la movilidad virtual, de los cursos COIL. Esto tiene que ir hacia adelante, considerando además la democratización para nuestros estudiantes. No es elitista, puede llegar a un mayor número de estudiantes siempre. Por lo tanto, ya no solamente vamos a tener 10, 20, 100 estudiantes en movilidad estudiantil, sino que podemos tener un número mucho mayor. Y bueno, ya van a ser las 1:30, las 13:30 horas en Chile, 12:30 en Bolivia. Y queremos dar las gracias por la participación en este taller como programa internacional estudiantil. Esperamos que haya sido de gran utilidad poder contribuir a implementar estas alternativas de la movilidad en casa en sus universidades. A nombre de la Universidad Católica del Norte y de todo el equipo organizador del seminario, les damos las gracias por su asistencia y participación. Durante el día de mañana nosotros les haremos llegar una breve encuesta para saber cómo estuvo este taller, y le haremos llegar también la grabación para que puedan compartirlo con sus equipos, con sus unidades de trabajo. Y les damos nuevamente las gracias, Julián, gracias Brenda por estar aquí. Gracias. Y a todos los que nos acompañaron desde Perú, Bolivia, Ecuador, México, Argentina y por supuesto Chile, que somos de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes. Hasta luego.